Bienvenidos a nuestro podcast Oposiciones Educación Infantil, el espacio donde los sueños de conseguir tu plaza en educación infantil se convierten en planes concretos. Aquí encontrarás estrategias, consejos prácticos, inspiración y todo lo que necesitas para destacar en tu preparación. Porque no solo se trata de estudiar, sino de crecer como docente y marcar la diferencia en el aula. Si estás listo para dar el siguiente paso hacia tu objetivo, estás en el lugar indicado. Ponte cómodo, toma tu material de estudio y acompáñanos en este camino hacia el éxito en las oposiciones. Comenzamos. A ver, pensemos en esto. ¿Cómo puede ser que un maestro rural francés de principios del siglo XX sea hoy una figura clave para la educación infantil? Sobre todo para quienes estáis preparando oposiciones en España. Hoy vamos a meternos a fondo con Célestine Freinet. Su pedagogía, nació de la necesidad, de su propia experiencia y de un compromiso muy fuerte con los niños. No va a ser solo contar su vida, ¿eh? Queremos ver por qué sus ideas y sus técnicas siguen tan vivas hoy. Efectivamente. La idea es ir más allá de la teoría. O sea, entender a Freinet para poder aplicarlo de verdad. ¿Cómo? Pues mira, para resolver supuestos prácticos en las OPOs, para saber justificar por qué usamos metodologías activas en clase y, muy importante, para ver cómo conecta con lo que nos pide hoy la ley, el Real Decreto 95/2022 de infantil. Dominar a Freinet al final es entender un discurso pedagógico muy humano, muy centrado en transformar la escuela. Ole, situémonos un poco. Él nació en Hars en 1896, una infancia en el campo. Y eso parece que le marcó mucho para criticar esa escuela tan teórica, tan separada de la vida real, ¿no? El contacto con la naturaleza, el trabajo manual, eso fue importante. Claro. Y luego hay un punto de inflexión vital, que fue la Primera Guerra Mundial. Volvió con una herida grave en el pulmón. Y eso, físicamente, le impedía dar esas clases magistrales larguísimas que se estilaban entonces. Pero esa limitación, que podría haber sido un freno, se convirtió en el motor para innovar. Le forzó, a buscarse la vida de otra manera en el aula. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cuál fue esa innovación forzada? Pues la más conocida es la introducción de la imprenta en la escuela. Eso fue un cambio radical, porque, claro, el foco ya no estaba solo en el maestro que dicta. El niño pasaba a ser protagonista. Creaba sus textos, los imprimía, comunicaba. Esa necesidad física se transformó en potencia pedagógica. Autonomía, expresión, cooperación. Pero esa libertad de expresión, sobre todo con los periódicos escolares donde los niños hablaban de cosas del pueblo y demás, le trajo problemas, ¿verdad? Sí, tuvo conflictos. Y eso le llevó, junto a su compañera Elise Freinet, a fundar su propia escuela en Vence, allá por 1934 o 35. Se convirtió en un auténtico laboratorio de pedagogía. Entiendo. Y es importante decir que su pedagogía no se entiende sin su compromiso social y político. Estuvo ligado al Partido Comunista, a sindicatos, viajó a la URSS. Pero ojo, también sufrió las consecuencias. Lo internaron durante la Segunda Guerra Mundial, participó en la resistencia. Aunque su pedagogía nace con una carga ideológica clara, sus principios sobre la dignidad del niño, sobre la democracia en la escuela, hoy son universales y de hecho están muy alineados con leyes como la LOMLOE. Hablemos de esos principios clave. El tanteo experimental, quizás es el más famoso. Fundamental. Él decía que era la vía natural y universal del aprendizaje. O sea, aprender haciendo, probando, equivocándose y reflexionando sobre el error, interactuando con el entorno, vaya. Y la cooperación, otro pilar. Frente a la competición, él proponía el trabajo en equipo, la ayuda mutua. Exacto, la gestión colectiva. Incluso montaban cooperativas escolares. Y ligado a eso, la libre expresión y la comunicación como una necesidad vital. Que la escuela sea un sitio seguro para decir lo que piensas y sientes. Y por supuesto esa conexión escuela-vida. Abrir el aula al mundo real. Su frase es genial. La educación no es una fórmula de escuela, sino una obra de vida. ¿Y qué técnicas usaba para llevar todo esto a la práctica? Bueno, la imprenta y el periódico escolar son como el símbolo de dar la palabra al niño. Luego está el texto libre, lo que el niño escribe de verdad, de su puño en letra, como base para aprender la lengua de forma funcional. La correspondencia entre escuelas para abrirse a otros mundos, los planes de trabajo para que cada uno gestione su aprendizaje y la asamblea de clase. Ese era el corazón democrático del aula, hablar, decidir juntos, resolver conflictos. Has mencionado antes de pasada las invariantes pedagógicas. ¿Puedes explicar brevemente qué son?
Sí, mira, son como 30 máximas que él formuló ya más tarde, en 1964. Principios que él consideraba universales. Por ejemplo, la número 1, el niño es de la misma naturaleza que el adulto. O la 25, la democracia de mañana se prepara con la democracia en la escuela. Son como un resumen muy potente de su pensamiento. Y es increíble, ¿verdad? Cómo todo esto, que viene de la primera mitad del siglo XX, sigue sonando tan actual. Totalmente. Es que la clave no es la tecnología en sí, la imprenta de plomo. La clave son los principios, la expresión, la comunicación, el construir juntos el conocimiento. Hoy las TIC, la tecnología digital, pueden potenciar esas mismas ideas. La imprenta puede ser un blog escolar, un podcast, el texto libre, un post, la correspondencia, un proyecto e-twinning por videoconferencia. Además, se le ve como un precursor de muchas metodologías activas que están ahora tan de moda. Sin duda, el aprendizaje basado en proyectos, ABP, está ahí, en sus proyectos de trabajo. El aprendizaje cooperativo era el núcleo de su día a día. Incluso podríamos ver ecos de la gamificación, en cómo buscaba la motivación interna, o de la Flipped Classroom, en su forma de organizar el trabajo autónomo y las puestas en común. No es casualidad que su influencia se vea en sistemas educativos potentes como el finlandés. Y aquí viene la conexión crucial para quienes preparan oposiciones. Freinet y la ley actual, la LOMLOE. El Real Decreto 95-2022. Es que es una conexión directa, fortísima. Cuando lees el RD 95, el artículo 6 sobre principios pedagógicos, y habla de aprendizaje significativo, globalizado, basado en experimentar, en jugar en un ambiente de confianza, de afecto, que fomente la autonomía, está escribiendo un aula Freinet. Por eso, fundamentar tu programación o una unidad didáctica en Freinet no es solo citar a un clásico, es dar una respuesta coherente, totalmente alineada con lo que te pide la legislación ahora mismo. ¿Podrías darnos algún ejemplo práctico para visualizarlo en una oposición? Claro, puedes usarlo como hilo conductor de tu programación. Nuestra clase, una cooperativa de exploradores del mundo, por ejemplo, o justificar técnicas concretas. Usaremos la asamblea para trabajar la convivencia y los valores democráticos, como proponía Freinet. El texto libre será la base para el área de comunicación y lenguaje. O diseñar una situación de aprendizaje entera inspirada en él. Imagina, los secretos de nuestro barrio. Partes del interés de los niños, haces salidas, recogéis tesoros y el producto final puede ser un blog, un mapa interactivo. Muy Freinet todo. Queda claro entonces, la profundidad y la vigencia de Celestine Freinet. Sus principios no solo encajan hoy, sino que parecen inspirar mucho de lo que se hace y se legisla. Exactamente. Citar a Freinet en una oposición o inspirarse en él en tu clase es más que un recurso académico. Es una declaración de intenciones sobre qué tipo de maestra o maestro quieres ser. Alguien reflexivo, democrático, centrado de verdad en el niño. Es un referente muy sólido. Un aliado, vamos. Y para terminar, lanzamos una idea para reflexionar. Más allá de las técnicas de la imprenta o el blog, ¿cómo podría ese principio del tanteo experimental de Freinet ayudarnos a repensar, a darle una vuelta a cómo introducimos la lectoescritura en infantil hoy? Ahí lo dejamos. Esperamos que este podcast te haya sido útil. Si nos permites, en la descripción tienes el enlace para acceder a nuestros excepcionales materiales de oposiciones para aspirantes a maestros y maestras de infantil. Estos materiales, actualizados según la normativa vigente, LOMLOE y Real Decreto de Infantil, basados en enfoques actuales como la neurociencia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y los Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, DIUA, incluyen los 25 temas completamente desarrollados y resumidos, con una guía de estudio de cada tema, en formato de texto y narrados, en formato de estudio y formato de podcast. Programaciones, unidades didácticas y situaciones de aprendizaje innovadoras. Una amplia variedad de casos prácticos resueltos, valiosos consejos estratégicos para superar las pruebas con éxito, etc. Estamos comprometidos en ayudarte a conseguir tu plaza con herramientas innovadoras y eficaces.